esta mañana. Vamos a dar la bienvenida entonces al economista Ingerson Freitas, quien es además docente de política económica en la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela y nos acompaña en vivo y en directo a esta hora de la mañana. Economista, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Irani, ¿cómo estás? Agradecido por estar nuevamente en tu programa de radio. Muchísimas gracias a ti por atendernos, por la amabilidad de compartir este rato, este espacio con nosotros, sobre todo con un tema que mucho nos preocupa a los venezolanos y las venezolanas, pero a veces no es tan fácil de digerir, de comprender, de tener claridad de cómo es que se van generando las condiciones en las que desarrollamos nuestro día a día. Y uno de los dolores de cabeza recurrente de los venezolanos tiene que ver con nuestro poder adquisitivo y lo que podemos hacer, podemos comprar o no comprar y cómo se afectan los precios diariamente. Entender cómo es que lo que compro hoy costaba hace una semana otra cosa y hace 15 días otra cosa, pues nos cuesta. Y a veces lo simplificamos, bueno, es que cambió el dólar, es que hubo devaluación o subió el dólar, dependiendo cómo lo queramos decir, que si la inflación, ¿cómo entender esa variación de precios, sobre todo en este 2025, el comportamiento que ha tenido y que lo vamos sufriendo diariamente? Bueno, sí, ya tú adelantaste una parte, digamos desde la teoría económica, el pueblo venezolano ha aprendido mucho estos años, dice que, bueno, la inflación y sobre todo los precios varían porque el tipo de cambio, lo que llaman subió el dólar, el tipo de cambio aumenta, ¿no? Aumentó. Eso quiere decir que la moneda se va devaluando. Ahora bien, ¿cómo en realidad pasa esto? Bueno, lo primero que decir es que la economía venezolana principalmente es una economía petrolera. Los otros factores que complementan la economía venezolana, el comercio, eh, los servicios, las industrias, dependen de materia prima importada. Para poder importar necesitan dólares. Entonces, Venezuela tiene un control de cambio. Esos dólares los otorga el Banco Central de Venezuela a través de diferentes mecanismos, pero no son suficientes. Al no ser suficiente, entonces el dólar se convierte en una mercancía más, es decir, una subasta. ¿Qué quiere decir una subasta? Que el que pague más por el dólar es el que va a adquirirlo. Entonces eso se convierte en un costo para cualquier empresa, en cualquier ramo, desde la agricultura, pasando por la industria hasta el servicio. Entonces ese costo, como hay un control de cambio, ¿verdad? Y el dólar aumenta, hemos visto en los últimos meses que aumenta todos los días, hay un aumento del tipo de cambio, entonces al aumentar ese costo, el empresario para poder cubrir o respaldar su inventario tiene que aumentar los precios. Es una situación, digamos, nosotros los economistas lo vemos como una situación natural porque es racional que toda persona que produzca algo y venda algo necesita respaldar la reposición de ese inventario. Entonces, por eso es que los precios están aumentando en la medida, y hay dos variables fundamentales, en la medida que no haya dólares suficientes para toda la economía, y segundo, en la medida que se vaya devaluando el bolívar o vaya aumentando el dólar, los precios se van a ver afectados. ¿Qué elementos, además de estos que va mencionando, entonces influyen en la definición de ese valor que puedan estar de algún modo en control de la ciudadanía o todo queda fuera de nuestro control? Es decir, no depende de lo que hagamos o lo que no hagamos y cuánto depende de lo que hagan o no hagan los comerciantes. Mira, en principio, como recomendación para la ciudadanía es que traten de hacer las compras de una vez, en un solo momento durante el mes.
ya, porque si no se te devalúa ¿verdad? Se te devalúa el bolívar, la moneda, ¿no? Principalmente. Yo te voy a poner un ejemplo. Aquí en la residencia donde yo habito, mucha gente ha optado a pagar el condominio adelantado. El condominio, el recibo de condominio sale en los primeros de cada mes y la gente paga el condominio, comienza a pagarlo el 25, el 26, el 27 y aunque se ahorran poco, pero es una manera, ¿no?, natural del agente económico, del sujeto, de respaldarse. Dicen, bueno, si espero hasta el primero, ya el tipo de cambio va a cambiar. Entonces, esa gente que cobra los 25, que a veces cobran antes del 30, hacen ese tipo de cosas. Bueno, lo mismo debería pasar con el mercado, los insumos, todo, tratar de pagar todo antes. Hay muchos servicios ahora que están anclados al dólar. Entonces tú ves que la televisión por cable, un día tú ves el saldo y te dice un monto y al otro día ves el saldo y te dice otro monto. ¿Por qué? Bueno, porque van ajustando en la medida que se va devaluando el bolívar. Entonces la recomendación allí, por lo menos para los ciudadanos, es que cuando tengan bolívares, no los dejen en la cuenta, paguen todas sus cosas porque esa es una forma de ahorrar. Esa es una forma de ahorrar. En la medida que se va evaluando el bolívar, entonces vas perdiendo capacidad de pago. Y por otro lado, bueno, evidentemente el ciudadano no tiene, no tiene la capacidad actual de poder corregir eso. Eso depende estrictamente del Estado. Por eso es que la importancia de la política económica, quien diseña la política económica, quien se encarga de establecer normativas para la economía es el Estado, ¿no? Y es el Estado el que tiene que corregir eso. Evidentemente hay variables que tenemos que aceptar que existen. Venezuela, como dije al principio, una economía petrolera, el cual está produciendo un tercio de lo que producía hace 10 años. Es difícil. Las empresas están haciendo lo posible por producir autónomamente, o sea, sin solicitar divisas al Estado, pero ha sido una trayectoria, esto por lo menos desde el año 2018, 2017, cuando comienza la crisis, ha sido una trayectoria para las empresas bastante complicado, que todavía no salimos, parece que estamos en un bucle, en un círculo vicioso que no termina, la economía no termina de despegar, principalmente porque es una economía muy dependiente de materias primas, insumos importados, y para poder comprar en el exterior necesita dólares. Profesor Ingerson, hablábamos de los detalles de la economía venezolana, pero en este siglo, en este momento, con tantos avances tecnológicos, si algo ha quedado en evidencia es que ha avanzado aceleradamente el proceso de globalización. Y aunque quisiéramos, difícilmente podemos vernos como una entidad aislada del mundo. Y nuestra economía, sin duda, hace parte de las dinámicas globales, impactada en menor o mayor medida, positiva o negativamente, pero impactada de algún modo. ¿Cómo mirar esa relación que Venezuela sostiene con el resto del sistema global, las alternativas que hemos tenido que explorar los venezolanos, que para algunas cosas pueden significar unas grandes ventajas y para otras unas dificultades mayores que las que tiene cualquier ciudadano del mundo? Bueno, mira, si algo hay que reconocer sobre la situación que pasa en Venezuela, que influye también y que no podemos dejarlo por fuera, es el tema de las imposiciones que algunos estados han puesto sobre Venezuela, algunas restricciones, también llamadas sanciones, que restringen la economía venezolana, por supuesto. Muy bien, tú lo has dicho, en una economía globalizada, todas las economías tienen una interconexión que dependen una de la otra. Entonces, esas restricciones que tiene Venezuela también son una de las causas
de la depresión de la economía venezolana. Eso sumado también al tema de los aranceles que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos a diferentes países del mundo, incluyendo Venezuela, encarece, por supuesto, los productos finales aquí, ¿verdad? Porque si tú compras materia prima, si tú compras materia prima fuera de Venezuela, en Estados Unidos, con un arancel del 6%, 5%, y resulta que ahora te lo ponen al 15%, ese es un costo, lo que hablábamos en el corte pasado, eso es un costo que va a impactar el producto. Es una situación compleja que no solamente depende del tema económico, sino que depende del tema geopolítico. Y son los gobiernos del mundo los que están llamados a resolver ese problema, llegar a acuerdo, ceder, porque eso es importante, ceder en función del bienestar de la gente. Porque hay que rescatar algo, y poca gente lo habla en Venezuela. Tanto la política en su origen, desde los griegos, como la economía, desde la época de la fisiocracia, Adam Smith, etcétera, su principal objetivo o su fin es el bienestar social. Todo en el mundo, todos los gobiernos del mundo se conforman en función del bienestar de la gente, de la ciudadanía, y eso se ha venido perdiendo. Parece que los únicos estados que todavía mantienen ese perfil es la Unión Europea, bajo el modelo de Estado de Bienestar, donde tú ves que la gente tiene acceso a las condiciones elementales, casa, servicios básicos, alimentos, muy económicos, la Unión Europea. Ese modelo de desarrollo es el que debe impulsarse en todos los países. Entonces, ¿qué está pasando actualmente? Que bueno, que a través de la geopolítica, las diferencias políticas, el tema de los intereses personales, han hecho que de este lado del continente, no solo Venezuela, sino Latinoamérica, está sufriendo un encarecimiento de la vida, un aumento de la vida, porque no hay acuerdos en esa área. Ahora bien, hablando en el mercado, a nivel del mercado interno, ciertamente también hay errores, ¿no? Hay que reconocer que la política económica actual no está siendo efectiva. No está siendo efectiva. Hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que se pueden mejorar. Por ejemplo, el salario. El salario es el primer estimulador de la economía. El primer estimulador. Si tú aumentas el salario, va a aumentar el consumo. Y si aumentas el consumo, el productor va a tener incentivo a aumentar la producción. Y se genera un circuito económico. Mientras los salarios sigan estancados, difícilmente la situación va a mejorar. Entonces, todo está relacionado. En economía todo está relacionado, todas las variables. Precio, consumo, costos, salarios, estímulos que deben hacerse del Estado a las empresas, porque hay empresas que pueden tener un mayor impacto dentro de la economía. Entonces, esas empresas deberían tener un mayor estímulo para que luego se genere ese circuito económico el que yo te estoy comentando. Ahora, pero hay una creencia, una comprensión desde la perspectiva de la ciudadanía de que el aumento de los salarios o más pagos a los trabajadores genera esa inflación y perjudica todo el sistema de precios y el poder adquisitivo. ¿No es así? No, no es así, no es así, es un falso paradigma, un falso dilema. En mis clases de política económica lo hemos discutido bastante y recuerdo que próximos al 1 de mayo de este año hicimos ese ejercicio y efectivamente hay un nivel de salario que es tolerable en la economía. En el caso venezolano hay un subsalario, es decir, este, normalmente en una economía que va bien, vamos a ponerlo así, que tiene dinamismo, el costo del salario puede representar el 30%, el 35% del costo total de una empresa.
Bueno, actualmente en Venezuela los salarios no representan ni el 10% de las empresas. Entonces es un costo que está evaluado, que debe ser corregido. Es que es un problema del consumo. O sea, el principal estimulador, fíjate, hay dos variables principales en la economía. ¿Cuáles son? La producción y el consumo. Si no hay consumo, si no hay consumo, entonces la gente no va a producir. Te pongo un ejemplo rápido. Henry Ford, el de los carros Ford, él, hay un modelo empresarial que se llama el modelo Ford. Ford, cuando nace esta empresa, se dio cuenta que no vendía suficientes vehículos para mantener la empresa, para que la empresa sea rentable. ¿Y qué hizo Henry Ford? Aumentó el salario el triple a sus trabajadores para que ellos pudieran adquirir vehículos. Ese es un modelo de empresarial que se popularizó en el mundo. Se dieron cuenta que ese aumento de salario aumentaba el consumo de los trabajadores. Lo mismo pasó cuando la Gran Depresión en el año 30, lo que hicieron en Europa y en Estados Unidos es comenzar grandes construcciones estatales que generaron empleo y generaron aumento de los salarios. Y esos países que estaban en una gran depresión, salieron de la depresión a través de eso. Esas dos variables, producción y consumo, producción y salario, son fundamentales. Entonces el salario no lo puedes dejar congelado durante años, durante meses, como está en Venezuela. Profesor, en medio de lo que hemos ido mirando y hablando de economía global, hay tendencias que van marcando de alguna forma las dinámicas que parece van a condicionar las formas en las que pues estableceremos intercambios comerciales, intercambios de dinero, compra, venta de productos. Y pues nos ha ayudado a ir comprendiendo que aún estando en un territorio específico podemos hacer negocios casi que con cualquier punto geográfico del planeta. Por supuesto, siempre hay temas arancelarios, siempre hay temas legales que median en toda esta relación. ¿Qué tenemos que saber y cómo podemos manejar esto para potenciar nuestras inversiones, nuestras empresas, nuestras posibilidades de crecimiento económico, a pesar de las restricciones que puedan existir en una economía como la venezolana? Bueno, mira, la nueva era de la economía, y una economía sin frontera, podríamos decir, donde la producción de bienes y servicios, la importación y exportación de bienes y servicios están en un franco desarrollo, un franco proceso como tal, ¿no? Sin embargo, hay una forma de comercializar, porque al final la producción de las empresas, eh, su objetivo siempre va a ser comercializar algún producto. Por eso hablábamos que el consumo es fundamental, ¿no? Si la gente no consume nada, no vale la pena producir. ¿Sí? No obstante, también tenemos algo que se llaman las necesidades básicas. El ser humano, para poder vivir, necesita cubrir una serie de elementos mínimos, sobre todo determinados por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Ahora bien, estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas de economía, sobre todo en el área financiera, están avanzando mucho. Hay mucha gente que, a pesar de la crisis venezolana, ha podido mantenerse o ha podido tener una forma de ingreso eh, vía trabajo online, vía trabajo remoto, o haciendo asesoría, o trabajando en temas de criptoeconomía, criptomoneda, eso que llaman el trading. Es decir, son nuevas formas que no las veíamos hace una década, hace 15 años atrás, por lo menos en esta parte de la región, ¿no? Entonces, obviamente hay nuevas formas de economía, hay nuevas formas de ganarse la vida,
pero siempre la economía tradicional va a imperar, porque bueno, la producción de bienes y servicios, sobre todo bienes y servicios esenciales, alimentos y ese tipo de cosas, se sigue haciendo de manera tradicional. Creo es muy importante el papel del Estado en estos términos. Es decir, ¿por qué? Porque el Estado es el que diseña las políticas que deben existir para que todos estos nuevos elementos prosperen. Hay estados que son de política restrictiva, hay estados que son de política expansiva o abierta, todo va a depender del tipo de gobierno que se tenga. Entonces, nosotros recomendamos que en el caso venezolano haya una verdadera evaluación de lo que se está haciendo, de lo que se quiere hacer, evaluar cuáles son las mejores formas para estimular la economía, para hacer crecer la economía, y eso luego va a tener un efecto en la familia y en los trabajadores, en la producción. Lamentándolo mucho, a pesar de las nuevas formas de, digamos, de interacción económica, todavía dependemos mucho de lo que hagan los estados. Por eso tú ves que Trump está como loco metiendo aranceles a, 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 todos, los, a todos los países de acuerdo a su percepción, si es aliado o no es aliado, porque él sabe que el Estado, el papel del Estado es fundamental. ¿Y qué está haciendo con esos aranceles? Afectando la economía. Entonces, creo, sigo insistiendo, que los estados y a través de sus gobiernos tienen que ocuparse. En el caso de Venezuela, debe haber una mayor, digamos, aplicación de la teoría económica para que mejoren las cosas y dejar un poco atrás los dogmas y los paradigmas políticos y tratar de impulsar y estimular los diferentes sectores económicos. Viendo que ya avanzamos en el octavo mes del año, 8 meses han transcurrido de este 2025 y viendo cómo se ha ido comportando la economía, la información que se tiene a disposición sobre indicadores y marcadores económicos, podemos tener algún nivel de claridad de cómo se va a desarrollar el resto del año, cómo nos va a ir esta segunda mitad de 2025. Bueno, sí, yo creo que ya pasamos el primer semestre. Eh, Creo que la economía va a seguir por ahora en esta etapa de estancamiento. Dependemos mucho de lo que se haga en el sector petrolero. Salió una noticia que Chevron se va a mantener en Venezuela, sin embargo, la producción de petróleo no ha aumentado lo suficiente como para tener un efecto multiplicador en los otros sectores. Entonces, desde mi punto de vista, creo que todavía, al menos que haya un cambio abrupto desde el paradigma económico, creo que la economía venezolana va a seguir en este estado de inercial, podríamos decir, donde todavía no se termina de arrancar. Ya precisamente ayer estaba leyendo que con Industria, Fede Cámara, Concecomercio, están haciendo observaciones, están pidiendo nuevas acciones, mejores acciones para estimular todo lo que es el circuito económico. Ingerson, de verdad, muchísimas gracias, muy amable por acompañarnos una vez más en este espacio y atender los micrófonos y las cámaras de Radio Fe y Alegría. ¿Algún último consejo que quisiera compartir con nuestra audiencia para, en medio de todo, intentar proteger su presupuesto o hacerlo rendir lo más posible? Exactamente, que bueno, en el tema de los ingresos, que traten de buscar las mejores ofertas, que compren de una vez, si tienen la capacidad, traten de adquirir los bienes, los insumos del hogar en el mismo momento, porque vemos que diariamente están aumentando los precios. Entonces, esa es una manera de protegerse. Y bueno, no nos queda otra que esperar que las cosas mejoren, que hayan cambios, como dije, cambios paradigmáticos en el tema económico, en la política económica, para que podamos salir del estancamiento donde estamos.